Mi familia y yo nos mudamos a una casa en Aedo. Mi esposo la había adquirido muy barata, ya que estaba aún en obra, y se dedicó durante un tiempo a terminar de acondicionarla para poder mudarnos. Sin embargo, desde que comenzamos a ir a la propiedad, empecé a sentir que algo no estaba bien. Me sentía agobiada por algo que no sabía explicar, y en todo momento que estuve ahí, una opresión en el pecho se hacía presente, tanto que llegó a lastimarme. Era una angustia terrible, pero no sabía por qué. No importaba la hora, casi siempre se sentía una energía negativa en el lugar. Sentía temor de estar sola en ese terreno. Cuando mi esposo por fin terminó con los trabajos y la casa estuvo habitable, muy a mi pesar nos mudamos. Nos mudamos mi esposo, yo y mis hijos, las dos nenas más grandes y el bebé de 1 año. Mi esposo, en esa época, tuvo que viajar seguido por un trabajo, así que la mudanza quedó a mi cargo. La casa era amplia, de 2 niveles, con cuartos para los nenes y para mí. La tarea de hacerlo sola se tornó tediosa al principio, y conforme avanzaba el tiempo, esa peculiar angustia no me dejaba tranquila. Mis hijas tomaron las habitaciones de arriba y yo me quedé en un cuarto pequeño cercano a la cocina, sobre todo para poder prepararle la mamadera a mi bebé. Los primeros días todo transcurrió con relativa calma. Nos fuimos acostumbrando a la inusual tranquilidad que ofrecía la casa nueva. Pero una noche comenzó lo extraño. Veíamos la televisión en la sala de la casa. Estábamos absortos mis hijas y yo. En tanto le daba de comer al bebé, de pronto escuchamos unos ruidos que venían de la cocina. Nos dimos vuelta todos al mismo tiempo para identificar el sonido electrónico que se escuchaba. Y enseguida supimos que un detector de movimiento que había puesto en la ladera para escucharlo en caso de que el bebé anduviera por ahí, se había activado. El sensor de movimiento emitía un sonido cuando alguien pasaba por allí, pero parecía que el aparato estaba descompuesto y se repetía una y otra vez. Aquel sonido terminó por fastidiarme y me paré a quitarle las pilas. Al hacerlo, lo puse sobre la mesa y regresé a ver la televisión. Las niñas se preocuparon un poco por ese detalle y solo pude decirles que había sido quizás alguna mosca que habían activado el sensor. Aunque yo me preocupé, y más al notar que antes de salir de la cocina, el aparato a mis espaldas sonó una vez más. Fueron unas noches muy pesadas para mí. El bebé comenzó a despertarse por la madrugada, entre las 2:30 y las 3 de la mañana. Algo le espantaba el sueño y me llamaba diciendo que quería jugar. Yo sin sueño me levantaba y me ponía a jugar con él hasta que nos dormíamos. Pero esa maldita sensación de que algo estaba con nosotros no me dejaba dormir. Ese estrés hacía que no me pudiera dormir y el niño tampoco. Así que nos desvelábamos viendo televisión hasta las 6 de la mañana. Momento en que me paraba para atender a las niñas y se fueran a la escuela. Así estuve como por 3 semanas, sin hallarle una explicación. Todas las noches la misma rutina, hasta una madrugada que estaba viendo la televisión en el living. Estaba tirada en el sillón, hipnotizada por el brillo de la pantalla, con el control cambiando de canal una y otra vez sin ver nada. Y mis ojos empezaron a pesar mucho, pero no podía dormir. Tenía un pie en el portabebé, meciendo al niño, y el otro metido en una vieja sábana. Mis brazos estaban entumecidos y la tensión entre el cuello y el hombro era tal que no podía ni siquiera moverme. Mientras cambiaba de canal, algo llamó mi atención. En el exterior de la sala había un gran ventanal que daba a un patio trasero, en el que mi esposo había levantado un asador de ladrillos, y dentro de la chimenea
había colocado un foco y este se prendió de la nada y ante mis ojos. Luego volvió a apagarse. Me concentré en la parrilla y de nuevo el foco se encendió. Me tensé pensando que quizás alguien se había metido y había encendido el foco, pero no veía a nadie en la oscuridad. No quise saber más. Tomé al niño y me dirigí a mi habitación, esperando a que amaneciera. Pasaron las horas. Llegando a las 6 de la mañana aproximadamente, me volví a asomar y el foco aún estaba encendido. Me quedé viéndolo unos segundos y se apagó. Esa misma tarde regresó mi esposo de trabajar. Le comenté lo del foco. Él me miró extrañado y me dijo: es imposible. Ese foco está fundido desde hace mucho. Al ir a revisar, quitó el foco y al mostrármelo, en efecto, estaba lleno de hollín y grasa. No supe qué decir. Lo atribuí al cansancio extremo que tenía. No quise pensar más en el incidente. Llegó la noche y con ella de nuevo la sensación de ansiedad y estrés que poco a poco empezaba a desquiciarme. El niño otra vez se despertó a las 3 de la mañana y yo, arrastrando los pies, lo cargué y lo llevé a la sala para encender de nuevo la televisión. Cambiando los canales se produjo un letargo profundo y a pesar de tener mis ojos abiertos, mi mente estaba bloqueada. Escuchaba los ruidos de la noche y hasta el sonido de la ladera que arrancaba y cortaba. Apenas iba entrando en el sueño y el niño seguía hipnotizado por los dibujitos, cuando escuché un ruido. Algo se rompió en pedazos y luego el llanto del bebé asustado. Al volver en mí, lo primero que vi fue el sensor de movimiento despedazado, tirado en medio del living. Algo o alguien lo había arrancado de la cocina y lo había revoleado. Yo estaba atónita y el temor me entró. Intentaba calmar al niño y la desesperación hizo que saliera de la casa para poder tomar un poco de aire. Todo aquello estaba quebrando mi espíritu lentamente y llevando mi mente al límite. Sin sospecharlo, me hundí sin saber qué era toda aquella locura silenciosa que estaba ocurriendo. No sé cuánto tiempo estuve ahí intentando calmarme, pero llegó el alba y con ella la hora de la escuela. Mientras preparaba el desayuno, mi hija Paola y el bebé comían cereal y Natalia, la mayor, terminó de peinarse y se quedó viendo a su hermana con sorpresa. ¿Qué pasó?, preguntó una de mis hijas con rostro extrañado. Mi hija Natalia dijo: te acabo de ver arriba. Saliste del baño y te metiste a tu cuarto a vestirte. Te dije que era tarde. Te quedaste parada sin decirme nada, viendo la ropa. Todas nos miramos con rostro de angustia e intuimos que algo no andaba bien. Y le dije a mi hija que su hermana tenía rato ahí desayunando. Y ella, sin comprender qué sucedía, sintió temor y me abrazó. Estaba tensa. Le dije que ya no durmieran arriba por un tiempo. Ellas no querían dormirse conmigo, así que quedamos en dormir en la sala. En tanto resolvíamos esta situación que ya empezaba a tener tintes sobrenaturales. La tensión iba en aumento. Cada madrugada durante varios días me despertaba a la misma hora a pesar de dormir tarde. Me despertaba siempre a la misma hora, a las 3 de la mañana. Y cuando lo hacía, iba a revisar a las nenas y todo estaba en orden. Sin embargo, me molestaban los ruidos que de pronto se escuchaban. Era el crujir de las paredes, rasguños y otras cosas que no puedo identificar, hasta que comencé a escuchar los llantos que venían de la oscuridad de la casa, pero también desde el exterior. Sin saber de dónde provenían, miraba el techo y por la mañana le preguntaba a mis hijas si alguna de ellas había llorado. Se miraban entre sí y un día me dijeron: pensábamos que eras vos la que llorabas. Nos sentimos temerosas y acordamos que dormiríamos juntas en la habitación a partir de esa noche. Pero siguió la madrugada y todos escuchábamos los llantos, pasos en el patio, algo que se movía en la parrilla, que la subía y que la bajaba, con pasos lentos de un lado al otro, iban y venían. También en los techos. Luego se detenían y se escuchaba una niña llorando. Así estuvimos como por 6 meses,
viviendo en la zozobra a pesar de decirle a mi esposo. Él no quería irse de ahí. Además, no teníamos a dónde. Las únicas veces que descansábamos de ese infierno eran los fines de semana que regresábamos a nuestro antiguo barrio, a la casa de mi hermana, pero durante la semana teníamos que permanecer ahí. Así que fue durante un fin de semana y antes de irnos a casa de mi hermana que preparaba las cosas del bebé y vi a mi hija Paola bajando las escaleras de madera, pálida y llorando. Estaba muy angustiada y lloraba. Le pregunté qué le había pasado y ella con una voz entrecortada me dijo: «Es cierto lo que dice Nat. En la casa hay una niña. Cuando estaba guardando mi ropa, vi su reflejo en el cristal de la ventana. Estaba asomada por el marco de la puerta. Está descarnada. No tiene ojos. Tiene cuencas vacías y la sonrisa de la muerte entre sus labios. Me dio mucho miedo. Me paralicé de miedo. Estuvo mucho rato ahí hasta que dejó de asomarse y atravesó el pasillo como si nada. Mi esposo estaba ahí y yo sentí que el piso se me abría bajo los pies. Abracé a mi hija y salimos casi corriendo de la casa, sin desear volver. Muchas veces sentía la presencia de esa supuesta niña, sobre todo en las noches, a cierta hora de la madrugada. Podía escuchar el llanto y el acoso del que éramos objeto, a veces mis hijas y yo. Mis hijas se despertaban porque les tiraban del pelo y el sensor del movimiento que volvimos a instalar siempre se activaba de madrugada. Las voces iban y venían. Asqueada de todo eso, una noche simplemente me paré y salí histérica a decir insultos a diestra y siniestra para que aquello dejara de molestarnos. Los rezos nunca salieron de mis labios porque no los recordaba. Mi esposo no creía en nada, pero yo sí. Así que en secreto una tarde llamé a un sacerdote y me dijo lo que nunca hubiera querido escuchar. Lo que habitaba la casa era una clase de demonio o ser oscuro que se presentaba en forma de niña, pero que el reflejo de la maldad que emanaba la hacía verse así, descarnada y violenta a la vista. No era producto de una brujería ni santas muertes enterradas como se pensaba. Era algo viejo, algo antiguo, que ya estaba ahí desde antes de que se construyera la casa y que no seguía al sacerdote. No era producto de una brujería ni de santas muertes enterradas como se pensaba. Era algo viejo, algo antiguo que ya estaba ahí desde que construimos la casa. El sacerdote hizo lo que pudo. Se lo conté a mi esposo, pero no me creyó. Lamentablemente, esa misma madrugada, mi esposo y mis hijas mayores salieron con el auto a una pizzería y fueron asesinados en un hecho que hasta hoy es confuso. Un tiro a cada uno. No les robaron nada. Aún hoy, 20 años después, vivo en esa casa con el bebé, que hoy ya es un adolescente. Seguimos escuchando los llantos y los ruidos. No me voy a ir. Nunca me iré de esta casa. Voy a morir acá. ¿Y saben por qué? Porque es la única manera de seguir viendo a mis hijas, que también se me aparecen de madrugada, en esta casa. Siempre estuve invadiendo este lugar, pero ahora mi marido y mis 2 hijas mayores, que murieron, también son los dueños de casa.